Buenas noches, mi nombre es Michael Rodríguez Salamanca, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de estudiante del CEAD de Facatativá. Hoy es 1 de marzo del 2021 y les voy a hablar sobre los tipos de transporte de carga que hay, terrestre, marítimo y aéreo. Bueno, hablemos sobre el transporte terrestre y ferroviario. El transporte terrestre tiene una gran ventaja, más que todo en los horarios, en la disponibilidad del transporte. Eh, este transporte lo hacen la mayoría de los países desarrollados, ya que tienen unas vías muy bien hechas, muy bien estructuradas, tienen una estructura vial avanzada y además de que tienen una disponibilidad de tiempo manejan disponibilidad de tiempo, es mejor o más fácil la logística para transportar sobre este medio. La capacidad de carga llega hasta 25.000 kilogramos en un tractocamión que es muy grande. Eh, los costos económicos es otra ventaja de este transporte, la viabilidad entre otros. También existe en el transporte terrestre el transporte ferroviario. Este transporte, aunque no es tan usado, eh, es muy bueno ya que en distancias largas el costo disminuye y además tiene mucha más capacidad de carga que el transporte común terrestre, que es el que nosotros estamos viendo y que acabamos de ver. Em, una de las desventajas es que no se tiene una una disponibilidad de los tiempos de carga, ya que este transporte es dependiente de otros tipos de transporte. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a a un tren de carga, debemos primero tener un transporte terrestre, que es lo que estamos hablando anteriormente. Entonces, esa es una desventaja de este transporte, aunque los costos en largas distancias bajan, la disponibilidad de los tiempos y las salidas de las cargas es mucho más pequeña que en un transporte terrestre común. Los tipos de transporte aéreo y marítimo. El transporte aéreo tiene unas ventajas significantes, que son la facilidad de uso. Fiabilidad, esto quiere decir que es mucho más seguro, eh, o que no hayan una pérdida de mercancías en un transporte aéreo. Los tiempos es mucho más rápido que ninguno de los otros transportes y pues no tiene, digamos que unos límites físicos. Esto quiere decir que ni las montañas ni nada, digamos que en teoría lo pueden obstaculizar, porque pues no tiene ningún obstáculo terrestre, nada, ni mar, ni nada. Entonces con esto gana mucho más tiempo. Las desventajas, la burocracia, esto que es difícil, digamos que es un poco más complicado eh, hacer todos los trámites para el transporte dependiendo la mercancía que se vaya a transportar, los costos, ya que es un transporte, digamos que exclusivo, es un poco más costoso porque hay mucho menos espacio para transportar, entonces los cupos, digamos que en los aviones, eh, los pocos cupos que hay, entonces aumentan el valor pues, de estos. La climatología es uno de los factores fundamentales que hacen que se retrasen los vuelos, que haya de pronto alguna pérdida, pero es muy difícil que hayan pérdidas, pero digamos que los climas retrasan demasiado los vuelos. Las limitaciones legales también es muy complicado, ya que
por este transporte, digamos que los países son un poco más delicados y puede que hayan muchas más trabas para que se pueda transportar la mercancía, y así pues la actividad de las empresas se van a ver afectadas. El transporte marítimo. Una de las, digamos que ventajas es el volumen y la capacidad de carga que se pueden tener en un buque carguero. Es mucha carga. Es, digamos que uno de los transportes que más transporta carga. Entonces es una ventaja de estos. Los fletes más competitivos, es mucho más barato los fletes. La seguridad y estabilidad a comparación digamos que el avión, de los aéreos, eh, el clima nunca, o sea, es muy difícil que se presenten problemas por climatología, pues ya que estos buques son rígidos y tienen mucha estabilidad, entonces no hay mucho problema por el clima. La mayoría, digamos que la mayor variedad de productos que se pueden transportar son mucho más eh, que cualquier, digamos que otro tipo de transporte, ya que hay mucho más espacio y hay mucha más variabilidad de productos que se pueden transportar. La cobertura, nosotros ya sabemos que el planeta de nosotros está cubierto más de la tercera, tres cuartas partes del planeta están cubiertos de agua. La mayoría de países tienen em, en- entradas, digamos que por mar, y si no, pues se hacen transbordos, pero entonces hay una cobertura súper grande. Las desventajas, la tramitología es un poco más complicada, pero entonces se puede ver un poco más sencilla que la de un avión. Los tiempos, eso sí es un problema, ya que para llevar un pedido se tiene que hacer digamos que una planeación del transporte, porque los tiempos de entrega son muy largos.